Bueno, buenos días, gracias. En primer término, agradecer la invitación con la que he sido honrado por la Autoridad de Impugnación Tributaria, las autoridades de la Autoridad de Impugnación Tributaria, la directora regional La Paz. Agradecido por la invitación, saludar a los expositores internacionales que nos han complacido con sus temas, excelentes temas de exposición, muy enriquecedores, y al público en general, ¿no? También es meritorio agradecer a la bella ciudad de Sucre por el recibimiento y la hospitalidad que nos han brindado. Bueno, ya para ingresar al tema propuesto, una pequeña introducción de esto. Es necesario referirnos a lo que va a ser el análisis del sistema tributario administrativo actual, ¿no? Recordando que la Constitución Política del Estado en vigencia desde el año 2009 ha planteado un nuevo escenario, ¿no? Y después también el Código Tributario ya tiene 14 años y la Ley de Procedimiento Administrativo también anda por un tiempo parecido, ¿no? Es un año anterior al Código Tributario. Entonces, en este tiempo, en este plazo de tiempo, que ya nos lleva más o menos como 15 años, se han dado bastantes cambios que los tenemos que analizar bajo la nueva Constitución y bajo la realidad que ahora estamos viviendo en las relaciones emergentes administrativas que se han estado dando, ¿no? El avance de las relaciones jurídico-tributarias. Para esto vamos a analizar, vamos a ver lo que es, vamos a servirnos de pequeñas porciones de la historia del derecho administrativo para poder entender y analizar un poco su naturaleza. Lo que queremos saber es qué nos dice la historia sobre el derecho administrativo, qué nos va a brindar para este análisis, qué conclusiones vamos a lograr sacar de esto, ¿no? En respaldo del tema propuesto, que para muchos, los abogados, en especial los que tienen una orientación positivista del derecho, quizás sea un tema muy polémico, ¿no? Porque voy a proponer el análisis del derecho administrativo bajo la inspiración del justnaturalismo. Muchos dirán, bueno, esto es complicado de mezclar, ¿no? Evidentemente, el derecho administrativo es una expresión del positivismo, eso es innegable, indudable. Pero lo que voy a resaltar es la inspiración que tiene y debe tener siempre este derecho positivo administrativo sobre la base de los derechos de los contribuyentes, de los administrados, sobre la base de los principios universales de la libertad, la dignidad y todos los postulados que se desarrollan con el justnaturalismo. Bueno, entonces, tenemos que analizar un poco sobre la evolución y la naturaleza del derecho administrativo, ¿no? Con esto vamos a tratar de demostrar la existencia de normas de derecho administrativo, es decir, la manifestación del derecho administrativo en las diferentes etapas, ¿no? Históricas, en las diferentes sociedades, antes que aparezca con la denominación como la conocemos, es decir, antes que aparezca el derecho administrativo producto de la Revolución Francesa, ¿no? No nos olvidemos que ese ha sido el precedente por el cual se ha separado de las demás ramas del derecho y ha tenido esta denominación y este carácter de norma especial para regular, ¿no? La relación de los ciudadanos con el Estado, con la administración. Como está expuesta en la presentación y a lo que trato de llegar, es que se hace difícil establecer un momento preciso, señalar un lugar preciso donde ha aparecido el derecho administrativo, porque al regular las relaciones entre las personas y el poder, evidentemente en diferentes sociedades y en diferentes momentos se ha ido manifestando, ¿no? También hay que
analizar que no todas las normas que regulan al Estado o su organización vienen a constituirse propiamente en derecho administrativo, ¿no? Este es el desembrazo que ha tenido el derecho administrativo de lo que es el derecho público, ¿no? El que va a regular simplemente el organismo del Estado, del gobierno. Entonces, vamos a remitirnos con un antecedente a lo que ha pasado en Inglaterra y contamos con lo que es la Carta Magna, que ha sido emitida, ¿no?, por Juan I como una necesidad para poder gobernar. Desde el siglo XI en Inglaterra se daban bastantes problemas de gobernabilidad, entonces era necesario legitimar este poder para poder seguir ejerciendo el gobierno. Entonces se han establecido los consejos, ¿no? Es decir, se ha reconocido la necesidad de que la monarquía absolutista ponga, ¿no?, a criterio de consulta sus decisiones a estamentos que buenamente representan lo que era el pueblo, ¿sí? Claro que en este caso estamos hablando de nobles y del clero. Después, poco tiempo después, vemos las provisiones de Oxford, ¿no?, con las que se ha institucionalizado lo que es ahora el Parlamento inglés, ¿no? Esto ya nos permite ver que esta necesidad para la gobernabilidad, de reconocer y de tener el reconocimiento también de la sociedad, ha hecho que el ejercicio del poder se abra, se haga más amplio y extenso. Y posteriormente tenemos una etapa turbulenta también en la historia inglesa, con lo que son las guerras civiles inglesas, ¿no?, que se dieron entre 1639 y 1651, que estas guerras civiles inglesas han tenido como resultado, ¿no?, la ejecución del rey Carlos I y que se instituyó el protectorado de Oliver Cromwell, ¿no? Entonces, este es un pasaje de la historia que nos revela que el mismo Parlamento, Oliver Cromwell era un miembro del Parlamento inglés, entonces ha tomado acciones respaldado por la población, los estamentos en general, y llegó a derrocar la monarquía absolutista, ¿no? Estableció un protectorado que duró aproximadamente una década, y después de esto, bueno, muere, retorna a la monarquía, y aquí vamos a ver ya los problemas y los peligros de lo que es el absolutismo y el derecho, ¿no?, que está al servicio del poder. Entonces, ¿qué pasó luego de la muerte de Cromwell? Volvió a la monarquía y como castigo, como ejemplo, se decidió exhumar el cadáver de este personaje, ¿no? Y después también se le dio una ejecución póstuma, y después la cabeza fue desprendida del cuerpo, fue cortada y fue exhibida durante más de 24 años, ¿no?, en un poste a la entrada de la abadía de Westminster. ¿Qué nos dice esto? ¿Dónde estaba el derecho mientras sucedía todo esto? Aquí podemos ver claramente el absolutismo, el abuso, el desconocimiento de los derechos de las personas, aún incluso después de muertos, ¿no? Como vemos que la dignidad humana no estaba reconocida, estaba subyugada al poder. Todos estos hechos obviamente han tenido reacciones. ¿Cuáles han sido las reacciones? Mayores problemas de gobernabilidad, mayor desconocimiento del poder, y luego esto devino en la imposición y el tener que otorgar, ¿no?, que el rey al asumir el gobierno tenga que aceptar lo que son la Carta de Derechos, ¿no?, el Bill of Rights. Entonces, este antecedente nos deja ver que en esta Carta de Derechos, en el artículo 5, está establecido el derecho a la petición. ¿Qué nos dice esto? Que es un producto de la lucha de reconocer la dignidad humana, lo que viene a ser lo que ahora tenemos como el derecho a la petición.
ya logramos deslumbrar aquí algo de lo que es la naturaleza de este derecho. Como decía al principio, si bien es una expresión por excelencia del positivismo, ¿no?, ya estamos viendo que está inspirado o tiene un origen en los derechos naturales de las personas, los derechos humanos de las personas, que a veces es lo que nos cuesta entender como juristas, ¿no? A veces lo ario que vemos del derecho administrativo, que pensamos y lo identificamos como normas para la burocracia, pero no es así. Más bien estamos viendo que su naturaleza viene de los derechos humanos, de los derechos naturales de las personas. Me voy a servir también para reforzar el punto, el referirnos a otro antecedente histórico. Ahora vamos a ver lo que pasó con las capitulaciones de Santa Fe. Nos vamos a situar en otro momento histórico y en otra región geográfica. El efecto de las capitulaciones de Santa Fe, que fueron el contrato, el pacto por el cual los reyes católicos acordaron con Colón lo que iba a ser la exploración que iba a realizar. Luego de esto, los reyes católicos han decidido modificar este contrato, este acuerdo, ¿no? Entonces ya estamos en la presencia de lo que viene a ser un contrato administrativo. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que lo que proponía la existencia de derecho administrativo antes que se lo conozca con tal denominación o se le atribuya, ¿no?, su génesis en la Revolución Francesa. Y este contrato administrativo tiene todas las características para denominarlo de tal manera, ¿no? Se pueden ver las cláusulas exorbitantes, se puede ver también incluso, y este es un pasaje muy interesante, el control judicial de los actos administrativos posteriores, ¿no? Esto por efecto de que los herederos de Cristóbal Colón y Cristóbal Colón mismo pleiteó contra los reyes católicos, ¿no?, tratando de que se cumpla lo que se había pactado en estas capitulaciones. Entonces, aquí se dieron lo que se han denominado los pleitos colombinos, que han tenido muchos años de duración, por los cuales vemos que los tribunales de justicia ya atendían, no estamos hablando de finales de la Edad Media, atendían las causas de los particulares en defensa de sus derechos contra el poder instituido, contra la administración. A esto no se le puede llamar otra cosa más que derecho administrativo, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos lo que es la recopilación de las leyes que han sido emitidas para el gobierno y la administración de las tierras americanas, lo que se denomina el derecho indiano, ¿no? Una recopilación que fue encargada por el rey Carlos II y que agrupa todo lo que tenemos, todas las leyes que se han emitido, y obviamente estamos identificando derecho administrativo también en cuanto a la organización del Estado. No se olviden que se mandaban comenderos, se mandaban representantes de la autoridad y con leyes paralelas a lo que era el reino, ¿sí? Y en esto, obviamente, los tribunales de justicia que se establecían. Para explicar un poco, enriquecer un poco esto del acceso, ¿no?, de las personas en defensa de sus derechos ante los tribunales y que estos puedan incluso inmiscuirse en los actos del gobierno, ya en estas épocas, ¿no?, que era difícil hacerlo, me voy a referir a un cuento popular alemán, ¿no?, que nos relata que Federico el Grande, estamos hablando del siglo XVIII, no gustaba desde su palacio de admirar el paisaje, ¿no? Entonces, en una de sus vistas se encontró con un molino que le obstaculizaba el panorama, ¿no?, que no le dejaba ver el horizonte de los paisajes tan bellos que disfrutaba. Entonces él ofreció primero al molinero, propietario de este molino, el comprar para luego derrumbarlo y tener la vista libre y despejada. El molinero no aceptó. Federico el Grande se indignó y le dijo: bueno, voy a ordenar
que este molino sea destrozado, sea derrumbado. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿No? La imposición del poder sobre los derechos de los particulares, ¿no? Sobre el derecho a propiedad en este caso. Pero yo creo que a Federico el Grande se le ha dado la denominación justamente por la sabiduría que tenía. Y este cuento no acaba de esta forma, sino que el molinero luego emite una sentencia, una proclama que ha sido conocida y que, bueno, los que estudiamos el derecho a veces la usamos y la referimos, ¿no? Que dijo: el rey puede hacer esto, pero aún hay tribunales en Berlín. ¿A qué se estaba refiriendo? Que él decía: el poder puede tomar una decisión, puede haber una decisión administrativa, pero aún se reconoce el derecho de pleitear esta decisión. Aún hay jueces que pueden atender y tienen que atender mi causa. Luego de esto, bueno, le dieron la razón al molinero, no fue destruido el molino, y el sabio Federico el Grande dijo que estaba muy complacido de encontrar que en su reino existían jueces justos y leyes que defendían los derechos de las personas, ¿no? Entonces vemos una gran decisión, ¿no? Una admirable decisión de reconocer los derechos por parte del poder de las personas. Con esto quiero ir a lo que viene a ser el resultado de estos ejemplos de procesos históricos que estoy citando, que es la necesidad de que el poder sea legitimado, no sea un poder absolutista, ¿no? Tiene que gozar de legitimidad y tiene que haber un pacto en esta legitimidad. El pueblo legitima el poder, lo reconoce, y el poder tiene que reconocer derechos al pueblo, ¿no? Esa es la relación de la legitimidad en el derecho. Y luego tenemos como precedente también la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, que todos ya la conocemos, y los tratadistas clásicos del derecho administrativo, ¿no? Le otorgan, le conceden a este hecho el origen del derecho administrativo, que no es equivocado, es realmente cierto, pero añadiendo lo que ha propuesto, ¿no? La existencia de este derecho administrativo antes, ¿no? Manifestaciones del derecho administrativo antes que se le dé esta denominación y que se lo separe de lo que es el derecho privado principalmente, y posteriormente también del derecho público, ¿no? Constituyéndolo en una rama especial del derecho por la cual se encarga de regular la relación del Estado de las personas para acceder a la administración. Bueno, entonces todo este preámbulo nos sitúa en la discusión jurídico-filosófica entre el justnaturalismo y el positivismo, ¿no? Esto no con el fin de establecer o poder denominar esto es derecho, esto no es derecho, porque eso hace el justnaturalismo y el positivismo, ¿cierto? Para el positivismo solo es derecho lo que ha sido de una forma legal según los procedimientos establecidos y se encuentra vigente en un ordenamiento jurídico, en un tiempo definido, ¿cierto? Y no se reconoce ninguna disposición legal, no hay más derecho que este. Pero en cambio para el justnaturalismo, el derecho, para ser denominado derecho, tiene que estar inspirado en la moral, tiene que estar inspirado en valores universales, ¿no? Estos universales de libertad, de dignidad de las personas. Entonces, ante el análisis de una norma, ¿qué va a hacer el justnaturalismo? Va a analizar si está inspirado en estos universales, en estos principios, y va a decir esto es derecho o esto no es derecho, y va a establecer que una norma pueda ser vista como ilegal, antipública, y
que no tenga exigibilidad, que su cumplimiento no sea obligatorio. En cambio, para el positivismo, solo va a analizar, se va a cerrar. Bueno, no lo quiero hacer tan simple como lo estoy diciendo, pero para resumir esta eterna discusión, no va a analizar si ha sido emitido de la manera legal correspondiente como está establecido. Y el positivismo se basa en un dicho, ¿no? Que la ley puede ser dura, pero es la ley y tiene que ser cumplida. Entonces, ¿ante qué escenario nos estamos allegando? Estamos llegando al escenario de decir que pueden haber leyes injustas, que igual tienen que ser cumplidas. Y aquí ya vamos a poner una luz roja para el análisis posterior, que es la facultad normativa, ¿no? Tiene que ponerse un velo por el cual previamente pase su visión a través del respeto y reconocimiento de los derechos de las personas, de los administrados, y obviamente la jerarquía normativa también. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces por estos principios y la presunción de constitucionalidad o el positivismo secante, ¿no? Le damos valor y cumplimiento a una norma, más allá de hacer el análisis si ha sido, si está concordante con la jerarquía normativa, si está concordante con los principios constitucionales de respeto y garantías de los derechos, y es el análisis al que vamos a llegar. Entonces, tenemos que, para esta discusión, ya el positivismo ha empezado a demostrar que el derecho administrativo puede ser puesto bajo el análisis de quienes, de los que van a aplicar la justicia, ¿no? Y van a buscar, y tendrían que buscar, este derecho de las personas a la dignidad y la libertad. Es así que, como un precedente, vamos a ver que el control de constitucionalidad, por ejemplo, ¿no? Ya se ha centralizado, que es el que más se da en los países de Latinoamérica, es decir, que está dispuesto exclusivamente para un tribunal especial que revisa esto, versus el control difuso, ¿no? que tiene, por ejemplo, Estados Unidos o Argentina, en que los jueces también pueden realizar este control de constitucionalidad. En México se ha dado una sentencia por la Corte Internacional de Derechos Humanos, en un proceso en el que Rosendo Radilla versus México, ¿no? Y se ha logrado establecer que los jueces están facultados y tienen el deber en busca de la materia y de la justicia, que considerar también la aplicación de las normas si son contrarias a la Constitución, ¿no? Es decir, ahí vemos que el positivismo está encontrando una pared, ¿no? Ya no viene la aplanadora de aplicar la norma que esté vigente y que ha sido legalmente emitida de una forma tan simple y sencilla, sino que esto ya amerita un análisis más profundo de la aplicación de esas leyes para poder proteger al contribuyente, reconocer. No nos olvidemos que el derecho administrativo, el derecho a la petición, en esencia, es un derecho garantista, ¿no? Al ser garantista, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nos está dando el instrumento para poder defender otros derechos. Yo, por el derecho a la petición, puedo realizar solicitudes en procura del ejercicio y reconocimiento pleno de mis derechos. Entonces, el naturalismo, ¿no?, postula el reconocimiento de esos derechos básicos solo por la condición humana, solo por el hecho de tener la condición humana se nos atribuyen derechos, ¿no?, que no tienen que ser violados por el poder. Independientemente que estos derechos sean declarados por una autoridad, ¿no? Como digo, esto deviene de la condición humana y están basados en principios morales de justicia universales. ¿Qué quiero decir con eso? Tienen que ser universales, aceptados de forma general, ¿no? Porque si no, el mismo justnaturalismo nos va a crear una anarquía jurídica en el que una persona va a poder hacer una objeción moral al cumplimiento de una norma basándose en este justnaturalismo, en esta posición justnaturalista, para tratar de evitar el cumplimiento de esta norma.
Entonces ahí no se puede ir a casos individuales, porque el justnaturalismo tiene que estar basado en universales, ¿no? En principios universales. Así el positivismo ya vemos que nos va a plantear también a lo que he denominado para esta presentación una trampa, ¿no? La trampa del positivismo, que llega a recaer en eso mismo, que es el cumplimiento de la norma, aunque ésta sea injusta, que normas que son emitidas sin considerar los derechos básicos de las personas, o incluso la jerarquía normativa, incluso contra el mismo positivismo, tienen que ser cumplidas, ¿no? Hasta que sean declaradas fuera del ordenamiento jurídico o inaplicables. Entonces, el derecho administrativo, vemos a lo largo de la historia que constitucionalmente ha tenido bastante reconocimiento el derecho a la petición. Muchas legislaciones lo reconocen. Y como ejemplo vamos a citar simplemente: en España está reconocido en el artículo 29, en Alemania en el artículo 17, en Italia en el artículo 50, en Colombia en el 23, México 8 y Argentina 14. Eso solo para tomar como ejemplo, ¿no? Para ver que realmente el derecho a la petición está establecido, ¿no? Constitucionalmente. No estamos hablando de un derecho, aunque a veces no se lo valora, como no se le da el lugar que se merece este derecho a la petición. Las constituciones lo tienen en un lugar preferente. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que a lo largo de la historia, este derecho a la petición, el derecho de las personas para llegar a la administración tributaria, así ha tenido un proceso largo, una lucha extensa, y ha devenido en el necesario reconocimiento, ¿no?, de la legitimación del poder, y que el poder reconozca también los derechos de los ciudadanos y los respete. Porque de nada sirve el reconocerlos si no se los va a respetar. De nada sirve declarar derechos y no ponerlos como garantía, ¿no? Esto nos viene a simular el ejemplo de un niño que le pide al papá ver la televisión. El padre le dirá: bueno, hijo, puedes ver la televisión, pero no la puedes prender, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Que se le está dando un derecho, una atribución, pero no se le está dando los medios para poder hacerlo, ¿no? Es decir, es algo limitado. Entonces, este reconocimiento no tiene que ser meramente declarativo, no tiene que ser un simple enunciado para que las constituciones cumplan el modelo de las constituciones y las tendencias constitucionales, simplemente estemos a la par de todas las constituciones, sino que se ve que es imprescindible en toda sociedad. No puede ser desconocido y tiene que tener inminentemente el grado de ser una garantía para los ciudadanos ante el poder del Estado. Y obviamente el derecho administrativo así se ha ido valiendo de estas herramientas, ha ido avanzando. Ha habido bastantes situaciones, relaciones emergentes por el avance de la sociedad, ¿no? Ayer mismo veíamos en los ejemplos que daban los expositores de Costa Rica y de México, ¿no?, cómo estas relaciones administrativas están evolucionando, están cambiando, a veces mucho más rápido que el derecho. El derecho tiene que irse adecuando, ¿no? Y es lo óptimo también que las administraciones vayan reglamentando, vayan adecuando sus normas a este avance para poder estar a la par de las relaciones jurídico-tributarias. Pero vuelvo a repetir, volvemos de lo que no me quiero separar, que estas consideraciones tienen que pasar por el primer filtro y necesario del respeto de los derechos de los contribuyentes, de las personas, garantizando principalmente el derecho a la petición, porque el derecho a la petición, vamos a ver que nos abre el ejercicio de la mayoría de los derechos del administrado. ¿Cuál es el objeto del derecho a la petición? Tenemos solicitar información, que esto, bueno, es un derecho básico para poder conocer en cualquier estado democrático, ¿no?, la información, el acceso a la información que necesiten las personas, ¿no? Después, solicitar copias de documentos,
¿no? Evidentemente, pues esto interesar a los administrados en su propia gestión ante la administración, en este caso administración tributaria, el poder tener acceso a los documentos, ¿no? Después las certificaciones y efectuar reclamos. Este punto voy a extenderlo un poco más porque, por ejemplo, si una persona está ante un abuso de un funcionario público, tiene a través del derecho a la petición, y valga la redundancia, el derecho de hacer este reclamo, ¿no? Y decir, bueno, no se está cumpliendo el procedimiento establecido, no se me está tutelando los derechos, no estoy pudiendo ejercer mis derechos de forma plena ante esta tranca administrativa que se me está dando, ¿no? Y esto va a tener una connotación tan grande que incluso a través de esta solicitud el administrador va a poder pedir que las actuaciones de la administración pública se avengan al derecho, es decir, se cumpla el debido proceso, ¿no? Entonces él va a pedir, bueno, estoy reclamando que estoy siendo objeto del desconocimiento del ejercicio del debido proceso, que no se me está realizando el trámite adecuado y como debería ser, como las mismas normas mandan. Aquí es interesante el decir esto, las mismas normas mandan. ¿Qué nos está refiriendo? Como el derecho positivo manda y ordena, ¿no? Como las normas que han sido emitidas y están vigentes, esas mismas no se están cumpliendo por un ejercicio incorrecto en la administración. Y ahí viene, bueno, como con una capa de Superman, el derecho a la petición, los derechos, y nos remontamos al naturalismo y nos acordamos que tenemos derechos básicos que tienen que ser respetados por la administración, que es la base del Estado de Derecho, y podemos hacer estos reclamos para que se corrija el procedimiento. Después está efectuar quejas, ¿no? Tiene la misma connotación en cuanto a los servicios. Realizar consultas, conocemos lo que es la consulta tributaria y la connotación que esto llega a tener, ¿no? Un efecto incluso vinculante para el consultante y la administración que resuelve esta consulta. Y después vemos que en general este derecho a la petición nos permite el realizar solicitudes de cualquier tipo. Cualquier solicitud en la que consideremos que nos va a ayudar a ejercer nuestros derechos, la podemos realizar y tiene que ser necesariamente atendida por la administración, no con respuestas ambiguas, vagas, sino una respuesta que satisfaga a la solicitud, porque es lo mismo que no responder, que guardar silencio, el responder algo fuera de contexto. Ahora vamos a ver el derecho a la petición en Bolivia. ¿Cómo está esto acá? ¿Cómo lo hemos tomado? ¿Cómo hemos recogido todos esta doctrina, estos postulados, estos estudios, este análisis y discusión filosófica que nos ha llevado al momento de decir, y bueno, ¿cómo andamos por casa? ¿No? Acá tenemos que en la Constitución Política del Estado, el artículo 24 establece que toda persona tiene derecho, subrayando derecho, a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. Un requisito indispensable, identificar el peticionario, ¿no? Pero esto no queda ahí, esto tiene un complemento bastante interesante, que es el artículo 14 de la misma Constitución, que nos dice en el parágrafo cuarto que en el ejercicio de los derechos, mismos derechos que está hablando el artículo 24, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y leyes no manden, vemos el positivismo en máximo, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. Aquí vamos a ver que hay un riesgo, que el positivismo puede ir también en contra del mismo positivismo, ¿no? Esto en cuanto a qué, aquí dice, nadie está obligado a cumplir lo que las leyes no manden, ¿no? Ni que se le exijan
requisitos que las leyes no establecen, pero a veces se emiten normativas, reglamentaciones, ¿no?, que hacen el ejercicio de este derecho un poco más complicado. Se ponen requisitos, ¿no?, que a veces no están en una norma, ¿sí? Entonces solo la práctica administrativa la que hace esto. Es un riesgo importante. Y otro riesgo también, más peligroso todavía, es cuando el desconocimiento al ejercicio libre de este derecho está plasmado en una norma. Entonces, ¿qué pasa? Este positivismo va contra el mismo positivismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una norma de menor jerarquía que está desconociendo o está yendo contra o está obstruyendo, ¿no?, unas disposiciones de mayor jerarquía, ¿no?, y que vienen de mucha data en lo que es la ciencia del derecho, pero igual se las aplican, igual tienen que ser aplicadas bajo este criterio. Entonces, una conclusión corta sobre lo dicho hasta aquí es que a nadie se le puede exigir el cumplimiento de requisitos exagerados que no estén establecidos en una norma y que no tengan relación con el ejercicio del derecho a la petición. No se puede llegar a extremos en los que la irracionalidad va a causar que, como vemos, hay prácticas administrativas que pueden obstruir esto. No están en norma, pero la administración a veces toma estas prácticas, estas costumbres. Y esto se da por dos aspectos. Las prácticas administrativas se pueden dar por omisiones, efecto de limitantes operativas, ¿no?, que a veces una persona llega a la administración y se encuentra con que le dicen: no puedo procesar esto, no puedo realizar esto porque el sistema, el medio informático con el que trabajo o la disposición de la organización de la oficina no me habilita, no sé cómo tramitarlo, entonces mil disculpas, no se puede atender su solicitud, ¿no? Y a veces, lamentablemente, estas prácticas se hacen más comunes de lo que podemos ver, ¿no? Y otra práctica administrativa es lo que decía, las exigencias, ¿no?, que están liberadas a la discrecionalidad de los funcionarios, que pueden exigir, ¿no?, para la presentación de una carta que tenga el nombre de a quién se dirige, y a veces los cargos son cambiantes, una y otra exigencia que en definitiva van en contra del informalismo que también rige en el procedimiento administrativo. Y las segundas que decía, ¿no?, lo que es el abuso de la facultad normativa de las administraciones tributarias, ¿no?, en las que se están emitiendo, se pueden emitir, es el riesgo que se está identificando en este análisis, de emitir estas normas que, en la buena intención de optimizar la gestión tributaria, es muy importante hacerlo, a veces se llega a la desesperación administrativa y se emiten reglamentaciones que, para poder facilitar la gestión y el control de los contribuyentes, están desconociendo derechos básicos, ¿no?, incluso que están yendo contra el debido proceso, contra instituciones del derecho ya establecidas y de larga data, y que evidentemente en un análisis profundo se vería que son, ¿no?, contrarias al ordenamiento jurídico del mismo que forman parte. Como ejemplo de esto, vamos a situarnos en el caso que una persona llega a la administración tributaria, a la que ustedes escojan, y con una carta en la que está planteando determinada solicitud. Entonces, por problemas formales, observaciones, o por esta discrecionalidad, la persona encargada, el funcionario encargado de recibir esto, o porque el sistema no se lo permite, no le recibe la solicitud. O en este caso, porque no ha cumplido algún requisito que no está establecido de forma legal, ¿no? Y dice: bueno, no puedo recibir la solicitud. Esta persona, ¿qué hace? Ya vemos acá que tiene una vulneración a su derecho a la petición, ¿sí? Entonces, quiere plantear la queja ante este hecho de que no se le está dando protección, ejercicio, no está respaldando el ejercicio de su derecho, y obviamente, ¿qué va a pasar acá?
va a tener que vivir con la injusticia a cuestas, va a tener que volver por donde vino y decir, bueno, soy víctima de injusticia, pero no me queda otra. Para eso están, como decíamos, las garantías, ¿no? Que son las herramientas con las que se defienden estos derechos, y tenemos lo que son las acciones, ¿no? Por ejemplo, el amparo constitucional, la tutela constitucional, como se conoce en Colombia. Entonces, pero imagínense para un trámite administrativo, para una solicitud de llegar a un amparo, esto es un despropósito, ¿no es cierto? No hay relación, no hay proporción en los procedimientos, incluso el tiempo, el gasto y todo lo que implica el mover todo este aparato, ¿no? Judicial, para poder defender este derecho. Entonces estamos ante ese peligro. Algo también paradójico que es el caso que algunas administraciones tributarias municipales han requerido el pago, ¿no?, al día de los impuestos, ¿no?, a los bienes inmuebles, para poder, ¿no?, presentar solicitudes, plantear peticiones. E incluso esto llega a la paradoja de ¿qué tal si mi petición es que se declare la prescripción de mi deuda? ¿Cómo voy a poder poner en conocimiento de esta petición si la misma administración está diciendo que tengo que tener todo pagado? Y evidentemente, si no tengo el modo de demostrar que esto no está pagado, o si considero que ya no corresponde esta acción de cobro, ¿cómo voy a poder accionar? ¿No? Entonces aquí vemos despropósitos que se pueden dar, como las trampas del positivismo, ¿no? Concluyendo, el positivismo indudable, innegablemente es una manifestación elevada, el derecho administrativo es una manifestación elevada del positivismo jurídico, no se puede desconocer esto, pero también tenemos que reconocer que tiene que estar inspirado en los derechos y en los principios universales que permiten el respeto de los derechos, el reconocimiento de la sociedad, de los contribuyentes, del administrado como personas, dejándoles la libertad del ejercicio de sus derechos y garantizando esto que es la función principal de un Estado de Derecho, ¿no? El garantizar el ejercicio de los derechos de las personas y el libre desarrollo de la persona en la sociedad. Hasta aquí la ponencia, gracias.